Bienvenidos, soy Diego Manuel Rodríguez, Arte de Buenos Aires, diegomanuel.com.ar. Documento número 28, el mapa del laberinto. Bueno, en el último documento, en el anterior, el 27, yo al final hablé de un laberinto. Y después se me ocurrió que el catálogo de series y de subseries que yo voy armando y lo voy cambiando, es un mapa. Y es un mapa de un laberinto. Se me ocurrió la palabra laberinto, no sé, la empecé a decir, la dije en el otro documento, después, un poco de casualidad, vi dos conferencias por YouTube, una de Piglia sobre Borges, después una de Borges. La de Borges era sobre las mil y una noches. Y no sé, se me ocurrió que sí, que es un laberinto, un poco una carrera, la carrera artística en general, ¿no? Y de las artes plásticas en este momento contemporáneo, es un poco un laberinto, porque quedó un laberinto después de las vanguardias, ¿no? Es como que había un camino que fue trazado como para seguir en una línea recta, que sería el camino de lo neoclásico, ¿no? Se hizo se montó como una escuela clasicista con el tiempo. eh, digamos, desde el Renacimiento se fue formando una escuela, aunque hubo, digamos, oposiciones, obviamente, en el barroco, en el romanticismo, pero yo creo que en las vanguardias hay como una especie de cristal roto, es como que ese camino que era muy claro y muy derecho, se rompe en mil pedazos y se transforma en un laberinto. Todos esos caminos, esos pequeños pedazos de camino, forman un laberinto. Y yo creo que la escena de toda la ruptura del siglo XX nos dejó un laberinto, y un poco que no era tan fácil, digamos, seguir, porque no era tan fácil. Yo, por ejemplo, mis maestros que tenían una especie de escuela de un clasicismo vanguardista, vamos a decir cubista, yo creo que era cubismo, porque había mucho dibujo, había un rigor, y había también una especie de algo que estaba sujetado con lo clásico, que eso es el cubismo en definitiva. De hecho, Picasso es un artista que continuamente está jugando con lo clásico, con el arte clásico, o el arte clásico de distintas civilizaciones. Y bueno, hay como un cable que está entre el cubismo y lo clásico, ¿no? Y bueno, ellos medio que usaban eso como escuela, pero yo creo que no era después de todo lo que pasó, de toda la ruptura, hasta llegar al neodadaísmo, a lo conceptual, bueno, todo lo que pasó después de los 60, de los 70, de los 80, medio como que en la generación mía encontró un laberinto. No era que era fácil hacer una especie digamos, de academia de la abstracción cubista y listo, y uno se quedaba tranquilo, para nada. Y entonces, bueno, yo empecé a hacer un montón de series, de búsquedas, lo sigo hasta hoy, lo planteé, yo creo que también plantearlo fue un poco ir a equilibrar esa rebeldía de no querer hacer un poco lo que querían mis maestros. Entonces yo le planteo una oposición que tiene cierta estructura, digamos, como diciendo, no es que yo estoy improvisando, sino que hay una estructura de crecimiento y de estudio, que no es esa academia cubista, pero bueno, tampoco estoy creando una academia, pero bueno, estoy haciendo como como una estructura de crecimiento y de búsqueda. Y de alguna forma eso, el mapa del laberinto que nos dejaron. ¿Por qué es un laberinto? Porque medio como que no hay ningún camino fácil, ni seguro, ni claro. Como por ahí yo creo que no, que pudo haber sido en otras épocas. Quizás no,
Quizás lo seguro de otras épocas era que el artista era un artista burgués, que tenía claro que tenía que ser, que tenía que recibir, digamos, los trabajos, los encargos y listo. Quizás eso era el norte del artista, todavía estaba muy sujeto a ser artesano, en la época quizás, vamos a decir, eh, de Velázquez o de Goya, y, y quizás parecía todo muy claro, pero en realidad lo claro era el trabajo del artista, que tenía que ser así, que tenía que estar totalmente apadrinado por el mecena, por el que le encargaba el cuadro y totalmente sujeto a esa voluntad. Y eso estaba claro y listo. Yo creo que con la gran cambio, con la gran ruptura del romanticismo y todas las vanguardias que vinieron después, empezando por el impresionismo, ya no, nada fue seguro. Y después de todo lo que pasó, todo el vendaval de vanguardias, porque están las vanguardias clásicas, que son las francesas, bueno, la de europeas, las americanas, las norteamericanas, Estados Unidos. Después cada país tiene sus vanguardias también. Si nosotros empezamos a estudiar, cada país periférico tuvo vanguardias también. Bueno, en Argentina tuvo vanguardias también. Entonces es un laberinto, porque hay un montón de caminos y cada camino tiene su pared. O quizás una pared aparente, es un laberinto de espejos también. Y también hablando de Borges, es un laberinto con un montón de simetrías. ¿No? A Borges le encantaban las simetrías, ¿no? Los cuentos esos simétricos de Borges, donde el verdugo era la víctima y la víctima pasaba a ser el verdugo y toda esa cosa, digamos, simétrica que le encantaba, las estructuras simétricas creativas que tenía Borges, que es un laberinto quizás simétrico, porque nosotros cuando estamos tratando de hacer algo, yo por eso también, un poco irónicamente o no tan irónico, a veces le pongo algunas obras que son abstracto pop o son pop surrealista, o porque hay una simetría en el sentido de que yo estoy viendo lo que hicieron, viendo esos caminos cortados, que están como destruidos, de lo clásico, que está todo como yendo para todos lados, y, y estoy tratando de poner un nombre, tratando de unirlo con ese nombre. Cuando digo pop abstracto, estoy uniendo pedazos de cables que están totalmente cortados y tratando de encontrarle una lógica y tratando de encontrarle un mapa, ¿no? A ese laberinto que es el arte contemporáneo. Tratando de unir también mi mapa creativo, que también es un mapa creativo muy, muy personal, con eso, con el mapa del arte en general, tratando de unirlo y tratando de que se me entienda esa unión o encontrarle un eco del otro lado. No solamente ya en una búsqueda de un público general, sino tratando también en una búsqueda del público que serían mis colegas, ¿no? Que sería un público más difícil, ¿no? El público de los colegas, o el público de los críticos, o el público de las personas que les interesa más el arte, no hace falta que sea crítico, puede ser, no sé, un coleccionista, porque bueno, también es parte del churro del trabajo del artista buscar ese público, no solamente un público general y amplísimo, que hoy en día se logra con internet, sino el otro público que quizás es más interesado, que le interesa más el arte, que, que le interesa quizás coleccionar una obra, que es un público más quizás distinto, que yo en primera medida no lo busqué, porque digamos, la forma de buscar ese público era quizás un camino que no quería seguir, que era el camino de agradarle a digamos, el portero de alguna puerta, ¿no? Digamos, para que se te abra esa puerta. El portero de alguna puerta sería, no sé, la persona que dirige algún museo, la persona que dirige alguna beca, no sé, artística o algún tipo de sistema
de puerta del sistema artístico que siempre me pareció muy peligrosa ir por ese lado, porque es como querer agradarle a una sola persona, y una persona imaginaria. Entonces, yo siempre digo, bueno, prefiero empezar por el público, por el público general, y eso que me marque una posibilidad de diálogo. Porque en definitiva, yo creo que lo laberíntico y el laberinto es buscar un diálogo. Y el laberinto te plantea un diálogo que está cortado, ¿no? Eh, y quizás eso es el laberinto, ¿no? El laberinto y el mapa. Yo creo que este catálogo es un mapa, donde, bueno, eh, hay un brazo importante que son las costumbres argentinas, que es un brazo buscando el público de mi país, de alguna forma, con los temas argentinos, buscando un arte argentino también, un poco por rechazo de lo que me parecía que era demasiado internacionalista, que estaba pasando. Yo siempre hablo de los 90 porque es donde yo me formo y empiezo a elegir. Y después lo único que hice es seguir ese camino. Como pasa con el laberinto, uno elige un camino y después, mientras tengas lugar para seguir, seguís. No volvés. En general pasa eso cuando pasa. Y yo creo que, bueno, también la carrera artística es un laberinto. Las carreras así culturales, porque uno está un poco a ciegas porque sos un investigador, no dejas de ser un investigador de la imagen y estás un poco a ciegas. Uno manejas la intuición, también sos sensible a las cosas que pasan el público, o sea, si te llaman para una exposición o te compran obra, o solamente se comunican por las plataformas, todo eso es importante también. Parece, yo lo planteo que sí que es importante. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, no, te decían, no, el artista tiene que ser como una especie de como de témpano, que no tiene que recibir ninguna, y todo lo contrario. Yo creo que los artistas somos los más esponja que hay y continuamente estamos recibiendo cosas del público, porque en definitiva lo que buscamos es que la obra sea contemporánea. Eh, y es cierto que si somos muy buenos como artistas, nuestra contemporáneos quizás sean del futuro, no sean de ahora. Eso ha pasado también. A veces no logramos conectar con los contemporáneos, sino con el futuro, quizás con los que ahora son niños. Eso también es posible que pueda pasar. Eh, bueno, entonces voy a seguir hablando un poco del mapa. El mapa que sería la serie, para ir después terminando esta idea, porque en realidad seguramente que este documento va a ser corto porque no quería desarrollar esa idea, o sea, desarrollar la idea que la dejé un poquito esbozada en el documento anterior, cuando dije laberinto y también dije que había obras que eran como una especie de marca en el laberinto donde yo volvía. Cuando yo veía que no había más lugar para seguir adelante, volvía a esa obra. Y un poco son las series, son eso, son las marcas. ¿Eh? Yo, por ejemplo, desde Costumbres Argentinas me puedo ir hacia otros lados. Por ejemplo, puedo volver hacia el tango, hacia el fútbol, hacia el tango, sería esta serie. Es un camino, es un camino, porque es una cultura muy personal de Argentina y de Buenos Aires más que todo. Es un camino para seguir, que yo hice un montón de obra. Después de la de fútbol también, sería como una cultura deportiva, pero que también es muy, muy importante. Ahí hice un montón de obra también. También es cuando yo ya lo que es muy experimental, ya es como que no entro a repetirme, porque también la pared es la repetición, es lo que dije también en el anterior documento. La repetición es una pared. Yo, por ejemplo, ¿por qué dejo de hacer tango? Porque ya me estaba repitiendo. Entonces ya llegó un momento que digo, bueno, paro. Hice las parejas, hice los grupos de baile, así tipo como en un bar. Hice algunos
trabajos así medio como graffiti, como de diseño, y es como que entrega como en una repetición, entonces me fui para otro lado. Y son los caminos de ese mapa laberíntico, que el laberinto en general es una especie de montón de caminos que están cortados, y también plantear, como lo dije también en el anterior, en el 27, en el anterior documento, que quizás uno nunca salga del laberinto, que es un laberinto que es para no salir, o sea, el laberinto del taller, que uno estás haciendo una serie, y yo aparte hago varias series a la vez, como que te planteas varios caminos, y sabiendo que todos van a terminar en una pared. Eh, el rock nacional también es como, sería como la otra cara de la canción popular, que en este caso sería el rock, sería como un estilo también que está continuamente en desarrollo, sería como una alternativa al tango, porque el rock nacional argentino es muy tanguero y es muy personal también. No es que hicieron una especie de parodia del rock inglés o el rock norteamericano, sino que tienen sus artistas, tienen sus estilos, aunque obviamente son muy pop. También vemos a los grandes bandas de rock que son muy de tomar estilos pop o estilos, digamos, y hacer sus obras, ¿no? Como hacemos también los pintores. Yo, por ejemplo, tomo digamos, un cuadro, a partir de un cuadro de Bacon o un cuadro de Velázquez, o un cuadro, y hago algo, una versión, que bueno, un poco lo podemos ver en el rock nacional también. Agarran el esquema de un rock o de un folk o de lo que sea, o a veces también de folclore argentino, y hacen una obra. En Cerati eso lo podemos ver, que hay mucho folclore argentino y que él a partir de eso hacía sus obras que a mí me encantan. Bueno, y yo hablo de costumbres argentinas porque yo creo que es la gran obra narrativa que yo tengo, y es la que más me interesa y la que yo sigo desarrollando. Por ejemplo, ahora estoy preparando, tengo los bocetos, por ejemplo, acá tengo un boceto del 17 de octubre, que lo tengo que hacer en cuadro. Vamos a ver qué pasa con este cuadro, porque es un cuadro, va a ser un cuadro grande. Después voy a hacer también sobre Malvinas, bueno, sobre eventos del siglo XX. Eh, Así obras los mismos que hice para el siglo XIX, por ejemplo, los 25 de mayo, las batallas de la independencia, las batallas de la guerra civil, todo el siglo XIX. Ahora voy a intentar hacer algo del siglo XX y a ver qué pasa. Es más difícil, es más difícil el siglo XX. Es más fácil, yo creo, que hacer cosas con caballos, con personajes con uniformes. Es como que más tiene un estilo quizás es más fácil de llegar a un estilo más reconocible y más aceptable. Ya cuando tenés que hacer autos, tenés que hacer cosas del siglo XX, bueno, se complica un poco, pero bueno, lo voy a intentar. Ya tengo algunos que hice que los estoy siguiendo, ya hice también otros eventos del siglo XX, pero bueno, todavía tengo que seguir viéndolos, porque hay uno que lo hice sin boceto prácticamente, o que lo cambié mucho, medio al estilo de Guernica, que si uno ve todo el proceso de Guernica está continuamente cambiándolo, pero directamente en el cuadro. Picasso lo cambia todo el cuadro, ves las fotos y tiene como 20 cuadros de Guernica adentro. Y a veces me pasa, cada vez menos por suerte, porque yo planifico, pero me pasó en uno también del siglo XX, que empecé a cambiarlo, y todavía yo creo que ahora lo tapé para ver si ya lo dejo así o lo sigo cambiando. Y bueno, de ese evento voy a hacer también otro más, y bueno, yo creo que bueno, Costumbres Argentinas es el gran brazo del árbol, sería del mapa, ¿no? Es el gran camino importante de mi obra. Y después lo otro sería más experimental. Bueno, el postsurrealismo ya lo dije en las anteriores, eh,
documentos sobre la vanguardia, sobre el camino de vanguardia que yo hacía, que bueno, que está en lo narrativo y lo experimental. Y también el tercer camino, que era el cuadro de género. Por ejemplo, en Costumbres Argentinas hay mucho de género. Eh, y quizás, bueno, yo creo que yo lo puse también en alguna frase en algún momento sobre pintura y sobre arte en general. Yo creo que lo más difícil es hacer algo de género. Es hacer una pintura, un retrato, en definitiva es eso. En definitiva, hacer una naturaleza muerta, hacer un paisaje. Es lo más difícil porque estás dialogando con toda la historia del arte, porque son los temas que aparte no solamente el arte occidental, o sea, pues esos géneros están en de todas las épocas, en todas las artes, y de hecho el cubismo y el cubismo muy comandado por Picasso, que Picasso era un tipo que continuamente dialogaba con lo clásico. Yo creo que no es de casualidad que él un poco dirigió el movimiento cubista hacia la obra de género. Porque yo creo que era consciente que la obra de género es lo difícil del taller, hacer algo de género. Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo una obra a ver si la tengo acá, no tengo acá el boceto, no, bueno, es una obra que está es un díptico, que hay el mismo cuadro que es normal, digamos, con perspectiva normal, y del otro lado cubista. Y, pero en definitiva son dos naturalezas muertas. O sea, son o dos interiores de una casa. Uno que es más abstracto, con alguna cosa medio inspirada en el cubismo, o quizás con cierta ironía cubista, porque ya sería como un neocubismo. Y el otro más realista, pero un realismo muy pictórico, es un realismo sin buscar un hiperrealismo, ni fotográfico, ni mucho menos. Y, y yo creo que el cuadro me interesó porque es una naturaleza muerta o un interior de casa. Quizás yo creo que lo hago a partir, porque era un boceto que yo estaba haciendo, aparte lo estaba haciendo en clases, lo dibujaba en clases para que lo dibujen los chicos. Y yo creo que tomo eso no tanto por la idea de hacer el díptico y los dos estilos, que bueno, puede llegar a ser interesante hacer eso, para hacerlo quizás en dos o tres cuadros más, hacer así los dos estilos y que se choque de estilos en un díptico, es decir, quizás la idea me gustó, pero yo creo que lo que más me, me lleva a hacer eso es que es un cuadro de género. Que en definitiva yo creo que lo difícil es hacer algo de género, eh, donde vos tenés que tener oficio sí o sí, porque no podés hacer algo, no es digamos, algo experimental, que de última es algo que tenés la gracia de que es experimental. O sea, al hacer algo experimental vos ya tenés, digamos, el sostén de que es experimental. Por más que sea lo que sea, que quizás, pero digamos, el impulso de hacer algo experimental y de abrir un camino, ya eso se justifica el cuadro. Ahora, cuando vos estás haciendo algo de género, donde tenés un montón de artistas que hicieron obra de género, y es algo que quizás no suma nada, o es algo como vulgar, no estaría ni para nada justificado. Yo creo que quizás también eso es eh, llega un momento que lo experimental, hablando un poco del laberinto, y de repetición, y de la pared del laberinto, yo creo que llegó un momento que el ser vanguardista y ser experimental tocó una pared o un techo, y ya no empezó a haber una repetición de lo experimental. De hecho, el arte conceptual, que en teoría es uno de los más experimentales, ya a esta altura sigue una lógica que no es experimental, es una lógica canónica, es un discurso ya quizás clasicista del arte conceptual, porque hay alguna repetición, hay una escuela, y pasó a ser algo narrativo, donde lógicamente
el arte conceptual, lo importante es la idea, no el objeto, ya sabemos toda la historia, pero terminó siendo un arte absolutamente narrativo, con un procedimiento y una forma y una escuela eh, que es repetida, que es repetida, 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 como puede ser el estilo del arte egipcio, que hay una repetición de un estilo que ya ni se reconoce a los artistas, pero lo que importa es lo que cuenta. Hay una narración. Y yo creo que está pasando un poco, quizás con el arte más experimental de todos, como llegó a un techo y llegó a una pared del laberinto, ahora se volvió repetitivo en lo experimental, ¿no? Quizás se volvió como un canon, como algo que ya es un lenguaje, pero sí quizás tiene importancia eh, el discurso y lo narrativo de ese discurso. Por eso quizás se justifica muchas de las nuevas obras que más allá que quizás que estén buscando, por ejemplo, como hace poco en las redes se habla mucho de la banana pegada en la pared de Catalán, o la obra invisible, o bueno, todas esas situaciones de arte conceptual. Eh, pero yo creo que se siguen justificando porque no deja de ser una narración dentro de un canon, dentro digamos, de un estilo que ya está totalmente aceptado y que es ya el lenguaje, que es el estilo del arte conceptual. Y quizás sea el arte que más aceptado, es raro, ¿no? Porque fíjense que las otras artes no siguen como con una escuela. No hay una escuela, por lo menos, escuela digamos, de un montón de artistas consagrados y como vacas sagradas del cubismo, ni del surrealismo. Hay algo del realismo, hay artistas que siguen saliendo del realismo, como puede ser, bueno, eh, Lucian Freud, pero en general los grandes artistas que siguen teniendo, digamos, los lugares más importantes de ventas, de subastas, son los conceptuales. O sea que dentro de todas las vanguardias, por lo menos las que está formando un canon y artistas, digamos, de canon, de repetición, de escuela, como pudo haber sido el barroco, como pudo haber sido el impresionismo, eh, increíblemente es el arte conceptual. No, las otras vanguardias no han creado aunque yo las puse en el mapa el arte abstracto, puse que en el abstracto está encerrado el, el cubismo, después puse eh, el pop también, está muy presente el pop, después en las costumbres argentinas sería un narrativo argentino, pero bueno, están todas las cosas que yo ya expliqué en los anteriores eh, documentos, pero yo creo que el arte conceptual hoy en día es el que más vigor tiene dentro de lo canónico, de lo clásico. Y también expliqué en los anteriores, que también lo quiero remarcar hoy, que el arte conceptual que yo conozco, porque ya existía, ¿no? No es que empieza en los 90, pero que sea como una especie de neodadaísmo que fue muy fuerte en los 90, porque estaba en los lugares más importantes, en las bienales, en, las, en los centros culturales importantes de Buenos Aires. Esos artistas conceptuales, neodadaístas, me marcaron muchísimo, más de lo que yo pienso. Yo creo que también hacer este tipo de mapa del laberinto, donde todo es posible, donde no me interesa que exista, que ya lo dije en el anterior documento, no me interesa que exista un cuerpo de obra reconocible, sino que hago un poco, elijo a las vanguardias como herramientas o vanguardias o lo que sea, y hago la obra y lo único yo creo que lo une es que es la técnica. Es que yo lo hago con acrílico sobre tela o acrílico sobre
sobre papel, pero después hay muchísima diferencia entre una obra y la otra, a veces hasta me han dicho que parece de distintos artistas. Y yo creo que ese fue el gran choque y el gran aprendizaje también. Por eso hablo del arte conceptual. Yo creo que después de todos estos documentos, lo que me doy cuenta es eso, que está muy marcado lo que yo hago por lo conceptual, que soy una especie de artista conceptual que pinta y que me interesa el dibujo también porque es lo más económico para mí. Yo ya lo expliqué en el otro documento que quizás hacer una obra conceptual, como a mí me gustaría, sería muy, muy costosa, muy difícil, tendría que tener unos medios que no tengo. Entonces lo logro con un dibujo. En el dibujo, por ejemplo, yo hago eh, en una obra, en una pintura, hago la Torre de Babel, que quizás me gustaría haberla hecho en tamaño natural y con un montón de extras, con trajes y con toda una escena tipo de ópera, pero gigantesca, y no en una película o quizás en una performance de algún museo, pero no lo tengo. Entonces lo planteo en la pintura, pero, pero no hay, eso que planteo lo hago sin buscar un estilo y sin buscar, digamos, que eso sea una serie, aunque es una serie, que es la serie simbolista, es esta sería. Vamos a mostrar las pinturas porque me quedo hablando y no. Yo las mostré en el anterior documento, pero vamos a mostrar otra vez, por si no lo vieron. Estas series, por ejemplo, estas grandes escenas, quizás yo lo hago acá, lo pinto, porque no lo puedo hacer en el cine, no lo puedo hacer en una performance, no lo puedo hacer, o sea, no tengo los medios. Para mí lo más fácil es plantearlo, queda como un planteo, quizás un planteo en una pintura, lo que quizás sería interesante hacerlo en una obra de teatro, en una performance, eh, quizás en una escena de una película. Y bueno, ahí planteo un montón de pequeñas escenas que serían como pequeños viñetas de un montón de historias, ¿no? Que historias que todas juntas tienen un sinsentido, que están como una especie de limbo. Ya lo expliqué, ya en varios documentos expliqué estos cuadros. Pero bueno, muestro estos cuadros que quizás son los más, eh, quizás que se entiende más lo que estoy diciendo, ¿no? Que mi obra en general es muy conceptual, aunque yo era uno de los que me parecía, eh, no lo entendía a lo conceptual, pero de alguna forma pasé a ser un artista muy conceptual. No lo entendía, o sea, no entendía de hecho todavía quizás decir que no tengo los medios suficientes también es una excusa para no ser conceptual definitivamente, en el sentido de hacer objetos y, y cosas totalmente que hoy en día es muy relativo, porque ya hay artistas conceptuales que hacen objetos y hacen instalaciones que son tan bellas que son, que podrían ser de un nivel de un teatro lírico, una instalación, o sea, una escenografía impactante o más todavía, o un objeto que es un objeto que quizás es más preciosista que la escultura más, eh, eh, más trabajada y más pulida que uno puede hacer. Hay objetos que quizás no lo hace el mismo artista, lo encarga por ahí, pero tienen una terminación y una artesanía que es impactante. Quizás es posible que lo encarguen, pero no importa eso, no importaría, sino que hay una búsqueda otra vez, yo creo que de un objeto precioso o de una pintura preciosa o de una escenografía que casi casi que tiene un nivel que podría ser como de una casa, de un castillo o de algo que es sólido, que está perfectamente realizado. Bueno, me parece que ya dije un poco lo que quería decir con lo del mapa del laberinto.
Espero que les haya gustado esta idea, que es un poco seguir y con la idea que estaba haciendo, con la idea, digamos, la última imagen que yo dije en el anterior documento, cuando hablé de un laberinto y de las marcas del laberinto. De ahí sale lo del mapa. Es un mapa de marcas, el catálogo. Sería como un mapa. Si vemos todos estos brazos y todos estos caminos que yo acá abro, son los caminos que yo fui caminando en ese laberinto, del laberinto, digamos, de, que me plantea el arte contemporáneo, son los caminos que yo fui armando y a partir de ese camino me doy cuenta, por lo que caminé, todo eso es parte del laberinto, que el laberinto es enorme, igual. Es lo que yo pude caminar y lo que dejé ahí en el testimonio, lo dejé grabado en la obra, todos esos caminos que yo fui caminando en el laberinto. Bueno, espero que les haya gustado este documento. Soy Diego Manuel Rodríguez, Arte de Buenos Aires, diegomanuel.com.ar. Nos vemos pronto.